Antes de ir a la pausa les dábamos un adelanto sobre el trabajo que elaboró Facultad de Psicología, personas mayores en la pandemia. Cómo cambió la visión que tenemos de las personas, los adultos mayores. Se develaron situaciones que antes no eran tan evidentes. De todo esto vamos a estar dialogando con Robert Pérez, quien es coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre la Vejez y Envejecimiento, profesor grado 5 de Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que arribó este trabajo, personas mayores en la pandemia? Bueno, poniendo de manifiesto algunas situaciones que, como decíamos hace algunos minutos, quizás ya estaban instaladas y otras se agudizaron, ¿no? Se hicieron más evidentes. Exactamente. Sí, yo creo que este trabajo en realidad lo que hace es recopila información que ya teníamos disponible y la pone a jugar en el conjunto. Capaz que es eso lo que llama la atención. No es que aporte información nueva, sino que la pone a jugar en su conjunto. Y bueno, datos que ya veníamos dando, acá mismo comentábamos, ¿no?, que el 97% de las personas mayores vive en su casa, con su familia. Claro, un aspecto es ese, ¿no? Englobamos persona mayor y a veces nos imaginamos como una cuestión más única. Muchas veces escuchamos autoridades referirse a los adultos mayores como abuelos, ¿no? Y en realidad es muy diversa la realidad y se pone evidente en este estudio. Es muy diversa y yo creo que una de las cosas que capaz que deja de manifiesto esto también es como una visión muy prejuiciosa sobre la vejez, que ya estaba, digamos, ¿no? Y que tal vez se ha agudizado en esta situación. Y tal vez una de los principales aportes de este trabajo, de esta compilación de información, tiene que ver con que a nuestro juicio no se está pudiendo evaluar debidamente los efectos que está teniendo en la salud mental de las personas mayores, principalmente las personas mayores más vulneradas, porque se está haciendo mucho hincapié. Por un lado, se hace en las personas con más vulnerabilidad, como pueden ser las que están en residenciales, ¿no? Que, insisto, es el 3%. En números son la menor cantidad, pero cualitativamente es muy importante, porque son justamente las personas que están más vulneradas. Y pensamos que no se está pudiendo evaluar claramente los efectos de algunas medidas que se están tomando, que si bien pretenden preservar la vida física, no se está pudiendo calibrar el efecto que está teniendo en la salud mental. Me refiero concretamente a que en muchos casos las visitas se han restringido totalmente y eso realmente es un problema que no se está pudiendo evaluar. Después, por otro lado, en las personas que viven en sus domicilios, ahora tenemos en una red latinoamericana una serie de estudios que se han realizado, de encuestas, y por el contrario de lo que se pensaba, de que las personas mayores iban a vivir mucho peor esta situación, en realidad han demostrado toda una capacidad de resiliencia. Aquellas que viven en su domicilio, aquellas que tienen contacto con sus seres queridos, con sus redes, con sus vínculos, que se mantienen, manteniendo el distanciamiento físico, pero mantienen el contacto con sus afectos, con sus redes, con sus vínculos, ¿no? Están viviendo relativamente bien, digo, dentro de las condiciones, ¿no?, que implica esta excepcionalidad de la cotidianidad como veníamos viviendo. Están viviendo bastante bien y han puesto de manifiesto su capacidad de resiliencia en ese sentido. Claro, muchas veces ya tienen una trayectoria de vida que ya han experimentado, no algo quizá tan similar a lo que se vive actualmente, pero ya han experimentado momentos duros de la vida y han salido adelante. Exactamente, son sobrevivientes, como decimos nosotros, ¿no? Capaz que algo que a las personas jóvenes les puede llamar la atención, ellos ya lo han vivido, muchas. Entonces tienen esas experiencias que apelan. Como todo, no se puede generalizar y decir todo es así. Digo, la realidad es bastante más compleja, pero quienes tienen las condiciones para poder sobrellevar con buenas condiciones, o sea, tener vivienda, tener alimentación asegurada, tener afecto, tener una red social, están mostrando su capacidad de resiliencia y, es más, están ayudando a otras generaciones a sobrellevar esto, ¿no?
Claro, se ha puesto de alguna manera, hablando de la visión que podemos tener quienes todavía no llegamos a esa etapa de la vida y de la visión de sí mismos que pueden tener quienes sí ya están en esa etapa de la vida, en cuanto a la pasividad, ¿no? Porque se ha puesto, bueno, a los adultos mayores, a las personas mayores hay que cuidarlas, no hay que verlas, no hay que visitarlas, no hay que estar en contacto. Toda esa información también ha ido cambiando en poco tiempo para este tipo de cuestiones. Desde la actitud que han visto ustedes, desde la psicología de las propias personas mayores, ¿ha habido una actitud pasiva también? Porque si, bueno, no puedo hacer los mandados, me los hace otro, pero ¿yo qué hago a cambio? Yo creo que hay de todo, ¿no? Esto es lo difícil a veces como de decir un concepto único porque es muy diverso. Pero los mensajes sociales juegan y calan hondo, calan muy hondo. Y calan hondo en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes y en nuestra identidad también. O sea, si todos nos dicen que somos de determinada forma, terminamos asumiendo eso. Entonces, ahí es capaz que nuestro aporte como a la necesidad de repensar algunos de los mensajes que estamos dando, que cuánto realmente en aras de un cuidado realmente estamos cuidando a la gente y no se está tomando muy en cuenta algunos aspectos de salud mental. No porque alguien quiera perjudicar a otra persona, sino porque parecería como que la salud mental está dada por sí mismo, ¿no? Y la salud mental hay que cultivarla, y hay que cultivarla en el día a día, hay que cultivarla en las relaciones, hay que cultivarla. Un componente central de la salud mental es la dignidad humana. ¿Cuántos de estos mensajes sostienen o fortalecen esa dignidad humana? ¿Qué pasa en esta población más vulnerada que no puede recibir visitas? ¿Se las ha consultado? ¿Se les ha preguntado si quieren recibir visitas? Algunos dirán, no pueden decidir. ¿Por qué no pueden decidir? ¿Tienen una incapacidad declarada por un juez? Bueno, de hecho no han decidido. Bueno. Algunos podrán, otros no, pero lo cierto es que la totalidad de las personas que vienen residenciales no pudo decidir cómo desea vivir este tiempo. Exactamente. Y exponerse o no personalmente, por ejemplo, a ser contagiado. Claro, y eso atenta contra la dignidad de la persona, la capacidad de decisión. Claro, yo creo que esto hay que ser como muy cuidadoso porque tiene que darse un mensaje claramente responsable. Sin duda, el distanciamiento físico se debe de mantener, ¿no? Al día de hoy, con lo que conocemos, es la medida de poder evitar el contagio. Y sabemos que el contagio en los residenciales puede ser fatal. Eso lo sabemos por las condiciones en que se vive. Ya pasó. Entonces, por un lado, hay que mantener las condiciones de bioseguridad, de distanciamiento físico. ¿Cómo se conjuga eso con la otra necesidad de las personas de mantener su dignidad, de poder mantener sus contactos y también de que las propias instituciones tengan el control de la sociedad, de qué sucede puertas adentro? Entonces, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Bueno, se deberían de buscar modalidades de que se mantuvieran visitas, contactos, sean por internet o sean presenciales con un vidrio o como sea, digamos. Habría que buscar. En los hechos, el protocolo del Ministerio de Salud Pública plantea que las visitas no están suspendidas, deben de estar limitadas. Claro, no se puede generar aglomeraciones tan restringidas. ¿Ha habido una mala interpretación por parte, por ejemplo, de los residenciales sobre el régimen de visitas? A mí en lo personal, por familiares, ha habido una restricción tan fuerte que realmente mi familiar que está en un residencial se ha visto afectada su salud psíquica por la falta de visitas. Claro. Yo creo que no se está pudiendo dimensionar en la preocupación por preservar la vida física, que algunos dicen es el principal de los derechos, y eso es algo discutible según la propia OMS. No se está pudiendo no se está dando cuenta de la importancia de preservar la dignidad de las personas. Y la dignidad tiene que ver la salud mental y la dignidad. O sea, no se puede tomar el derecho. Hay una recomendación que hace la OEA en una cartilla que se publicó ahora hace poco a los gobiernos, donde dice que el derecho a la vida no puede estar por encima al derecho a la dignidad de la persona. Y creo que capaz que el desafío es cómo se conjugan ambos. Pero ¿qué pasa? Con las personas mayores parecería que esto no llama la atención. Nadie le ha llamado la atención esto de que quedaran confinadas. Si a los niños los encerráramos en las escuelas y los dejáramos encerrados en las escuelas, todo el mundo pondría el grito en el cielo. Si a los
a nosotros los adultos nos confinaran en alguna institución, también diríamos. Sin embargo, las personas mayores se han naturalizado. Y ahí está el mensaje, justamente. O sea, parecería que hay una validación social de que las personas mayores no son personas que pueden decidir por sí mismas. Como que por el hecho de ser mayor y por el hecho de entrar a un residencial parecería que uno perdiera la categoría de ser una ciudadana o un ciudadano con derechos y obligaciones. Porque, en definitiva, quienes están en los residenciales son ciudadanas y ciudadanos que tienen derechos y obligaciones, salvo en aquellos casos que pueden estar restringidos porque haya una declaración de incapacidad por parte de un juez. Son los mínimos. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones ahí? Yo creo que sería bueno que una apertura a que participaran las propias personas mayores de los residenciales en la toma de decisiones. Eso a su vez se transfiere, esa perspectiva se termina transfiriendo socialmente al resto, al otro 97% que no está en esas condiciones de dependencia. Bueno, y ahí viene, ahí está la próxima pregunta que te quería hacer. ¿Qué pasa con las personas mayores autoválidas que están viviendo en sus casas, con sus familias o solas? Y también esa visión social que hay de ellas y de esa pasividad, con un agregado fundamental que es el miedo, ¿no? Total. El miedo que se ha instalado por interpretación de mensajes, por mensajes que han circulado también, y ahí el miedo a salir, a verse, que también está dañando la salud mental seguramente de esas personas. Totalmente, y va a pasar un buen tiempo hasta que podamos evaluar los efectos de esto, porque ahora estamos en plena ola viviéndolo. Pero sí, claramente, y las personas mayores que viven en sus casas tienen la posibilidad de tomar las decisiones. A nosotros nos llama la atención que a veces nos preguntan, bueno, ¿qué consejos le da o qué consejos le puede dar a la familia o qué consejo en tanto experto le da a los hijos para que vean cómo hacen con...? Y yo digo, y yo qué sé, y los consejos sería, si tuviera que dar un consejo, que a nosotros no nos gusta mucho todo el consejo, pero si tuviera que dar una recomendación sería que escuchen a las personas mayores y que le pregunten qué es lo que quieren hacer y que negocien en todo caso lo que quieren hacer, ¿no? Porque en eso está implícito, está naturalizado como que no pudieran tomar decisiones o como no pudieran valerse por sí mismos. Y puede haber casos que no, bueno, y en eso habrá que ver cómo se va manejando eso, pero en la medida que la persona tiene libertad de autonomía, es una ciudadana y un ciudadano, insisto, con derechos y obligaciones. Y bueno, tiene que comportarse de igual a igual como cualquier ciudadano. Y pensamos que ese es el mensaje que sería bueno si se pudiera empezar a cambiar ese mensaje y poder empezar a tomar conciencia de esto. Porque en definitiva hablamos de las personas mayores como algo que está allá, algo, no alguien, algo, ¿no? Y si todos tenemos la suficiente suerte de vivir unos cuantos años, vamos a estar en ese lugar. Entonces, ojo con esto de los prejuicios también, ¿no? Porque el prejuicio contra las personas mayores, había un profesor argentino hace unos años, Alvareza, decía, es como una profecía, termina siendo una profecía autocumplida. Porque cuando uno, si tiene la suficiente suerte de envejecer años, se le va a terminar volviendo en contra. Si uno piensa que ser viejo o vieja es estar enfermo, es estar deteriorado, es estar rígido, cuando uno se sorprende en algún momento como viejo o vieja, se va a sentir de la misma forma. Entonces, ¿ese es el concepto generalizado que ustedes advierten que hay en la sociedad uruguaya? Y lo que hay que cambiar justamente para generar mejores niveles de envejecimiento también, porque los jóvenes de ahora son los viejos del futuro. ¿Y qué viejos quieren ser ellos? ¿Qué viejos quieren ser los adultos? ¿La pandemia es una buena oportunidad de cambio en ese sentido? Yo creo que sí, en ese sentido sí, capaz que dentro de las cosas de las pocas cosas que uno podría rescatar, tal vez esta que nos ha llevado como, por ejemplo, que estemos discutiendo esto al día de hoy. Y poner hincapié en los aspectos que tienen que ver con la salud mental de las personas. Insisto, no hay salud mental si no hay dignidad, y no hay dignidad si no hay participación
con todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la propia persona. Robert, ya tenemos que cerrar, pero me gustaría cerrar con un mensaje justamente a personas mayores que nos estén viendo y que a veces, bueno, el miedo juega un rol en esa toma de decisiones de cómo seguir adelante, que puede parecer discordante, ¿no? Ese miedo con ahora la apertura de algunas actividades, por otra parte viene el frío, ¿no? Cuidarse, salir, no salir, ver a los nietos, ¿no? Que está generando muchos conflictos en muchas familias e infelicidad en las personas, ¿no? Sí. ¿Qué último mensaje se le puede dar a quienes bueno, tienen que tomar esas decisiones? Yo creo que lo central, el concepto más que el quedate en casa o el salir, digo, no pensarlo dicotómicamente, el concepto debería ser el cuidado responsable. Y el cuidado responsable es el cuidado de uno y hacia los otros. Sabemos, las medidas, circulan ampliamente las medidas de distanciamiento físico, de higiene, todo eso lo sabemos. Es necesario estrechar el lazo social y los vínculos, manteniendo esas medidas de seguridad que necesitamos. Entonces, el cuidado responsable es lo central y la toma de decisiones de las propias personas. Las personas sabrán cuándo pueden salir a caminar, a hacer un ejercicio o a hacer un mandado con el tapabocas, con lo que sea necesario, cuándo se pueden juntar o encontrar con un ser querido, cómo se pueden... Eso lo tienen que ir resolviendo las propias personas, apelando al cuidado responsable de uno y de sí mismo. Y una última cosa, sí dirigida específicamente a las personas mayores y principalmente a aquellas personas mayores que no están en esa situación tan vulnerada como las que algunos, que tiene que ver con que ayuden a sostener afectivamente a los demás. O sea, tienen experiencia, ya han vivido estas situaciones, es necesario que cambien el lugar de receptor de ayuda exclusivamente a poder brindar a los demás. O sea, la solidaridad entendida de ida y vuelta. Nadie como ellos para tener la voz de la experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Robert Pérez.